Hola, hola, bienvenidos una vez más al podcast A la Verga el Español. Bueno, como ya saben, este pequeño espacio está hecho para los estudiantes que quieren practicar un poquito su español y sobre todo que quieren enfocarse en la parte comunicativa ya a un nivel un poco más avanzado. Así que por eso también es mi ritmo un poco acelerado. En este podcast vale recordar que la temática es muy variada, se habla de todo un poco y no solamente a temas relacionados a la cultura latina, sino en general. Bueno, casualmente hice una pausa sobre estos temas lingüísticos que les concierne a estudiantes y profesores y estuve hablando con Andrea Oz, que es mi compañera en varios episodios, ha colaborado un montón y estábamos hablando un poco sobre el tema del sistema educativo que después voy a ampliar porque, bueno, quedó muchos temas sueltos por allí que me gustaría tocar después de este episodio casualmente. Bueno, esta vez voy a hablar sobre qué es la industria del idioma español. Y para eso quisiera dejar la pregunta que naturalmente lo he estado haciendo en los últimos episodios y es: ¿el aprendizaje de un idioma es un fenómeno educativo y cultural o económico? Bueno, esto deja mucho para pensar, ¿no? Creo que puedo comenzar a citar a Santos Redondo y Montaz Betances en el 2010. Ellos plantean el concepto de industria del español y hace referencia a todos los aspectos relacionados con el idioma que pueden considerarse servicios o productos comercializables. Bueno, la perspectiva de trabajo no es cultural o antropológica, sino económica y empresarial. Dentro de esta etiqueta se encuentran recogidos los bienes o productos culturales que se corresponden con las traducciones de películas o libros, las publicaciones de diccionarios o manuales para aprender un idioma, por ejemplo la música también, podcast, etc. Bueno, es parte de las cuentas económicas del español el negocio que se establece en torno a su enseñanza como lengua extranjera. Un claro ejemplo de la importancia de los aspectos económicos se ve en cómo se gestionan muchos centros de enseñanza donde, por ejemplo, los grupos deben tener un número mínimo de alumnos para abrirlo, porque tienen que ser, entre comillas, rentable. Esto, que por una parte, podría parecer normal, a veces lleva aparejadas consecuencias negativas. Por ejemplo, la mezcla de aprendices de diversos niveles, edades, estratos sociales, etc. para alcanzar esa cuota mínima de estudiantes. Y esto, pedagógicamente, no es sostenible. Por otra parte, a veces se abaratan también los costes y eso repercute en la calidad del empleo del profesorado. Que por cierto, hay una polémica actualmente en España en relación a el salario que reciben los profesores de enseñanza del español, que es pésima. Aunque este fenómeno no solamente pasa con el Instituto Cervantes o en España. Esto es, lamentablemente, en todo el mundo. Pero bueno, cierro paréntesis. La precariedad y la inestabilidad de los docentes de L en el sector privado principalmente. Digo principalmente porque en la pública tampoco es que mucha la diferencia, ¿no? Habitualmente se hacen contratos a tiempo parcial, que esto tiene una ventaja porque, la persona no acumula antigüedad o, por ejemplo, en el caso de Argentina, beneficios como obra social, etc. Pero lo peor es que en muchas ocasiones estos se encadenan durante años. Yo recuerdo cuando comencé a dar clases de español en dos escuelas muy importantes de Buenos Aires y muy antiguas. Y recuerdo que en una habían varias profesoras que tenían muchísimos años allí y estaban bajo
esta modalidad del monotributo. ¿Qué pasa con el monotributo? En Argentina es como que eres un empleado independiente, no trabajas para ninguna empresa, entonces tú mismo tienes que pagar tu obra social, y bueno, también depende del tipo de obra social, cierta cantidad de dinero, etcétera, porque las obras sociales de mejor calidad son muy costosas. Bueno, y se perpetúa esto, se acostumbra, y los estudiantes generalmente no conocen las realidades que viven los profesores, así que son muy fanáticos de ir a estas escuelas, pero la realidad es que los profesores allí son muy mal pagados. Incluso cuando este beneficio está blanqueado, es decir, cuando los profesores reciben su salario completo, de igual forma es muy poco. Cuando yo trabajé en estas escuelas, recibía aproximadamente $1 por hora. Y actualmente eso debe estar rondando como en $3 la hora para los profesores, ¿no? El pago, el salario que reciben. Pero bueno, como dejaron constancia Bombarel y Gómez Asensio, ya en el 2010 se suele contratar a profesorado joven sin experiencia porque es más flexible, no tiene conocimientos, acepta cualquier cosa, reivindica menos sus derechos y está dispuesto a hacer horas extra y salir a hacer convivencia con sus estudiantes sin quejarse. Esto es una consecuencia de la mercantilización del aprendizaje de lenguas convertido en un subproducto turístico en forma de paquetes semanales, por ejemplo. En los anuncios de estos cursos suelen omitirse las referencias a la formación del profesorado, porque generalmente se tilda como el nativo, pero hasta ahí, o a la calidad de la enseñanza, ya que lo que prima es vivir la experiencia de inmersión. Detrás de esa experiencia de inmersión, lo que se hace es enseñar al estudiante a que tenga los conocimientos básicos mínimos para poder comunicarse en la ciudad. Pero no existe un estudio real, no hay una enseñanza real de la lengua o profunda, sobre todo por la cantidad de estudiantes que existen dentro del aula. Esta actividad económica que tanto ha crecido en el último tiempo en América Latina, sobre todo en países como México, Colombia, Costa Rica, Argentina, España, por supuesto, lidera esta lista en Europa, encuentra su marco organizativo en el denominado turismo idiomático. He aquí la primera consecuencia perversa de mercantilizar la enseñanza: vender la educación como si fuera un producto. Y por eso yo no preparo paquetes de turismo idiomático. Me han preguntado y yo, mira, la verdad, eso para mí no existe. Sorry, no puedo. En fin, esta búsqueda de rentabilidad tiene consecuencias como las que ya se han comentado: falta de interés por la calidad de la enseñanza y precariedad laboral de los docentes. No obstante, la etiqueta industria del español no solo hace referencia a los cursos en sí mismos, por supuesto, sino que también alcanza sectores como las editoriales, que es otro tema muy polémico, o yo lo considero polémico, porque venden manuales para estudiarlos y los productos culturales como el cine, la música, las traducciones, etc. Bueno, se estima que el 3% del PIB de los países hispanohablantes dependen del idioma. Eso no lo digo yo, por supuesto, lo dice García Delgado 2019. Y acá no puedo dejar de mencionar que la adquisición de estos manuales de la enseñanza del español son impagables para los profesores de América Latina. Tienen un costo absurdo. Entonces, estos son manuales que generalmente se escanean, por ahí se contrabandean de manera bastante pirata, para que los profesores de América Latina o personas que no puedan pagar estos manuales puedan acceder a ellos, pero en una muy mala presentación. Digo los profesores de América Latina porque no existen editoriales de esta parte del planeta que se encarguen en la distribución de estos libros. Entonces hay que importarlos y la importación tiene un costo muy alto. Pero bueno, esta importancia queda reflejada en los discursos oficiales cuando se refieren a él como parte de la riqueza del país, sobre todo en lugares como España, ¿no? Y algunas investigaciones que también han hecho acá. De hecho, algunos gobiernos han establecido algunos proyectos. El otro día estuve leyendo que en España, por ejemplo, otras instituciones como el Cervantes y más o menos algunas así, promueven la valoración del español como bien económico a nivel internacional. Y bueno, de hecho ya es un tema, este tema de la prueba para
para optar a un visado, a una nacionalidad. Es un tema bastante complejo, mucho más de lo que sería para alguien acá en Argentina. Bueno, acá, el iniciado por la Fundación Telefónica, estuve viendo eso, ha publicado 16 libros sobre el valor económico del español. Esto es en España, porque recordemos que en América Latina han habido algunas ediciones de libros y proyectos, pero es muy limitado. Bueno, entre ellos se puede destacar los dedicados al español como lengua de comunicación científica. Eso está en Google, señores. O la economía de las industrias culturales del español. Pero bueno, eso ya es sobre todo algo que yo no puedo ampliar mucho porque no soy española, ni vivo en España, ni nada. Bueno, otro aspecto crucial para la industria es transmitir públicamente el discurso de ese valor del español como lengua de ciencia, de comunicación y de cultura, unida y comprensible a pesar de las variedades dialectales. Ok, esto acá yo ya me comienzo a poner de muy mal humor porque esto de una unión, como que todo es una sola cosa, la lengua es una sola cosa, bueno, ya me hierve la sangre. Pero bueno, de este objetivo se derivan las campañas para visualizar el español como una lengua importante, que lo es de hecho por su peso demográfico, porque está pisando los talones al inglés, pero bueno, no tanto como por aspectos como su repercusión científica, por ejemplo. De hecho, este Instituto Cervantes publicó en el Anuario del Español Una Lengua Viva, en el que se dedican varios apartados a la importancia de este idioma. Esta se mide por diversos factores, como por ejemplo el número de hablantes que tiene, los países donde se habla y donde es oficial, la importancia geoestratégica, internacional y económica de esas regiones, el índice de desarrollo humano de sus hablantes, bueno, la tradición literaria o científica. Bueno, todos estos criterios se combinan para determinar el alcance de una lengua, porque existen idiomas con un enorme número de hablantes, pero que solo se hablan en un país y por lo tanto su peso internacional es menor. Así, por ejemplo, el bengalí o el indonesio los hablan millones de personas, pero fuera de sus países no gozan de tanto reconocimiento internacional. Transmitir la relevancia y el peso del español a nivel global es el objetivo de las campañas institucionales para promover la industria de la lengua, su peso diplomático y la relevancia del tamaño de la comunidad lingüística. Este último aspecto se valora especialmente desde el punto de vista de la capacidad adquisitiva que genera ese grupo de personas, ya que puede llevar a una empresa a publicitarse en español, por ejemplo. Es decir, la lengua se convierte en una materia prima de negocio. Otra pregunta que me gustaría dejar en este punto sería como, ¿qué necesidades sociales se derivan de la existencia de un grupo de personas que hablan el mismo idioma en una zona? Bueno, en suma, el español como lengua extranjera es una actividad cultural y educativa que también puede considerarse parte de la industria del idioma, sin negar que el español es una lengua internacional y que despierta interés. Es importante tener en mente precauciones sobre su papel y dimensión real para no caer en triunfalismos y toques de imperialismo cultural, como lo hace el Instituto Cervantes. Bueno, la enseñanza está muy localizada en ciertas regiones, como por ejemplo Estados Unidos, Brasil, Europa o algunos países de África, pero su importancia en el resto de los países no llega a rebasar el umbral de los 100.000 alumnos, y en muchos de ellos su presencia es apenas testimonial. Por último, es importante destacar que la enseñanza debe guiarse por criterios culturales y de calidad, y no por la rentabilidad económica, o bueno, no debería ser solamente por eso, ya que como, bueno, hemos leído acá en este pequeño guión que tengo, esto puede repercutir negativamente en la enseñanza, en las condiciones laborales del profesorado. Aunque la enseñanza del español puede ser objeto de negocio, recuerden, no debe ser motivo para mercantilizar el proceso y que esto derive en peores condiciones laborales, peor calidad de enseñanza y una clara pobreza en el diseño curricular. Bueno, como yo soy intensa, por supuesto les voy a dejar un artículo del Confidencial que estuve leyendo hace algunas semanas, donde habla sobre una ley
para el Instituto Cervantes. Bueno, porque pasan cositas interesantes acá, ¿no? Bueno, casualmente el pasado 25 de enero se dio una coincidencia muy ilustrativa. En una entrevista, el escritor Máximo Huerta reveló que tras dimitir como ministro de Cultura, Pedro Sánchez le había ofrecido un puesto en el Instituto Cervantes, presumiblemente como director en alguno de los centros. Huerta explicó que se sintió tentado por la oferta, pero la declinó. Ni él debía ofrecerlo ni yo aceptar, después de todo el revuelo que había habido. Paralelamente, ese mismo día, muchos trabajadores del Cervantes alrededor del mundo se encontraban en mitad de la huelga más prolongada que han hecho nunca, una semana de brazos cruzados en señal de protesta. La coincidencia ejemplifica la situación que vive en su aniversario número 30, la cúpula, un ramillete de cargos directivos y empleados, a veces por los gobiernos a modo de recompensa. En la base, precariedad, grietas y una fuerza laboral que comienza a organizarse tras muchos años de, cansancio y agotamiento. Bueno, a diferencia de los empleados con un contrato español, estos trabajadores, que incluyen a personas del país de origen, pero también a españoles que trabajan como profesores colaboradores, no tienen más que la legislación local, lo que produce distintos problemas. Y esto, entonces, hay que, combatirlo. Muchos centros del Cervantes pide el anonimato a cambio de su sinceridad, es decir, que no se conozca la identidad de estos profesores. Hay países en los que es ilegal trabajar allí sin un permiso de trabajo, entonces todos los colaboradores están incumpliendo la legislación local porque no dicen, es parte como del acuerdo, no decir que pertenecen al Instituto Cervantes. Hay una gran evasión ahí de impuestos, ¿no? Y estos profesores colaboradores son la energía oscura que impulsa esta institución alrededor del mundo y también están empezando a organizarse. Sus nombres no figuran en ninguna parte, no tienen correo electrónico oficial, sino el personal. Pero son unos 700 docentes en todo el mundo, muchos más de los 257 que sí tienen un contrato de manera oficial blanqueado en el instituto. En algunos centros, estos colaboradores representan el 80% o más del cuerpo de profesores, que fue casualmente en una de estas escuelas en la que yo trabajé, que literalmente era más un fantasma con una persona. Pero bueno, yo les voy a dejar el artículo para que sigan leyendo porque está muy interesante esto y sobre todo porque es importante que los estudiantes puedan conocer las realidades que viven sus profesores, que no son nada lindas ni nada agradables. Muchos con un montón de titulaciones, otros no, porque a las escuelas les interesa contratar a lo más barato que pueda pagar y generalmente son personas que no se han graduado o recién graduadas. Pero bueno, espero lo puedan escuchar, no se aburran de estos temas y nos estaremos viendo en otro episodio de A la verga el español.